derecho de la UBA Táchira. Hoy les voy a hablar sobre la protección personal de las víctimas en el proceso penal venezolano y participación del Estado en el cumplimiento del derecho de asistencia. Primeramente debemos saber qué es víctima. La víctima es definida a nivel internacional como las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. En este sentido, debe entenderse que la víctima no es exclusivamente la persona que ha recibido directamente un daño personal o patrimonial, sino también aquella que indirectamente ha recibido un daño de cualquier tipo. Esto incluye a los familiares. Con respecto a la víctima, no existen leyes especiales que desarrollen una forma concentrada de estos principios constitucionales y de derechos procesales. La víctima no espera otra cosa que la reparación efectiva e inmediata del daño que le fue ocasionado, pero debe esperar hasta el pronunciamiento de la sentencia condenatoria a los efectos de lograr algún reclamo o resarcimiento económico de forma forzosa. Se debe tener presente que los participantes en el conflicto son víctimas e imputados, pero el Estado les expropia los derechos a las víctimas y asume el conflicto que inicialmente se genera entre ellos. Entonces la relación se convierte en el Estado frente al imputado. Por su parte, en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público introdujeron de forma muy superficial las bases legales para que prosperaran tales medidas, pero es a partir de la publicación en la Gaceta Oficial número 38.536 de fecha 4 de octubre de 2006, de la promulgación de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, que se explanan las formas de su cumplimiento, así como los organismos en específico que se encargarían de cumplir con las medidas de protección de la víctima que a favor hayan sido acordadas. Los derechos de la víctima deben ser garantizados desde el inicio del proceso penal, puesto que en algunos casos los delitos son cometidos en el seno del núcleo familiar, como lo es el caso de la violencia doméstica. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadanos regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo por su integridad física, su propiedad y el disfrute de sus derechos, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 55. Toda individualidad en algún momento ha sentido temor de denunciar al ser víctima o testigo de un delito. El Ministerio Público y los tribunales penales son los competentes para aplicarla, teniendo el deber de implementar todo tipo de medidas para brindar seguridad a las víctimas, es decir, a toda persona que corra peligro de amenaza o intimidación por realizar denuncias, intervención en una investigación penal o en el proceso judicial. Cabe resaltar que las medidas de protección son de carácter provisional y tendrán duración de 6 meses, sin perjuicio que puedan ser prorrogadas de acuerdo al criterio del juez o jueza que conozca el caso, previa opinión del Ministerio Público. Por su parte, en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, se consideran víctimas directas a los efectos de la presente ley las personas que individual o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. De acuerdo con la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, en su artículo 3, las autoridades competentes tienen el deber de instrumentar todo tipo de medidas, las cuales podrán ser informales, administrativas, judiciales y de cualquier otro carácter en procura de garantizar los derechos de las personas protegidas. Las medidas de protección son actuaciones específicas que se toman con la finalidad de proteger de manera específica o de manera especial la integridad física y psicológica de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, siempre que exista la presunción fundamentada de un peligro cierto para su integridad a causa de una participación en el proceso penal, sea la viable aplicación de la medida, sea adaptable a la persona a quien se le va a aplicar y sea de interés público la investigación. Respecto a la atención de las víctimas, la Ley Orgánica del Ministerio Público en el año 2007 establece en su artículo 29, numerales 1 y 2, las atribuciones y deberes de los fiscales superiores, donde estos, además de ejercer la representación del Ministerio Público en la circunscripción judicial correspondiente, deberán
dirigir la unidad de atención a la víctima y la oficina de atención al ciudadano, garantizando en los procesos judiciales y administrativos en todas sus fases el respeto de los derechos y garantías constitucionales, actuando de oficio o a instancia de parte.